Buenas tardes. Buenas tardes, soy Rubén Bernal Hernández y pues vamos a trabajar acerca de un video educativo de la asignatura de didáctica contemporánea con la asesora, la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Y pues comenzamos. Pues vamos a partir acerca de la teoría educativa en el marco de la didáctica. Y pues vamos, en este caso me voy a centrar en las habilidades digitales docentes partiendo de la problemática que se ha estado viviendo, en donde pues se realiza un análisis de la importancia de las habilidades digitales docentes desde la perspectiva de la problemática a la que nos enfrentamos en los últimos ciclos escolares, pero en específico en la forma en la de poder organizar el aprendizaje con base en las nuevas tecnologías. Y pues vamos a partir acerca del inicio de la pandemia, en donde pues se tiene que, termina y se evalúa el ciclo escolar de una manera pues a distancia. Y pues de aquí partimos a que los docentes, personal administrativo y personal no docente comenzaron con el aislamiento voluntario preventivo y se dio la indicación de que los docentes se realizara un trabajo con cuadernillos y estar en constante comunicación desde el primer día de este aislamiento y pues ya con las indicaciones de que se esperaran algunas recomendaciones para el regreso a clases, pero esto pues no pasó y se comenzó con una incipiente forma de trabajo. El docente debía realizar actividades a distancia con sus alumnos, tomando en cuenta el uso de Internet, la comunicación que se tenía en el momento y las necesidades inmediatas de los alumnos. Y aquí, pues el docente tenemos que reconocer que sin tener una idea clara de cómo favorecer a la educación, a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia, se les pidió trabajar en una modalidad virtual para después dar por culminado el ciclo escolar en junio de 2020, donde se harían llegar boletas de calificaciones y certificados por medio de correos electrónicos, redes sociales o cualquier forma de comunicación según el contexto y necesidad de la comunidad escolar, pero sin afectar y poner en riesgo a la comunidad. Pues bajo estas circunstancias, en México dio respuesta a una problemática que en específico puso en evidencia las carencias de la educación en nuestro país, ya que pues, se resaltó la falta de recursos económicos, edificios escolares precarios, falta de agua, luz o drenaje, esto únicamente dentro de la escuela. Pero las necesidades en casa eran distintas, falta de tabletas, de internet, de computadoras, de celulares, de televisión, incluso de radio. Tratando de dar respuesta a la problemática del sistema educativo mexicano, pues se comenzó con el programa de Aprende en Casa, con el propósito de que todos los alumnos tuvieran acceso a los contenidos propios de su grado, tratando de articular y de mejorar la manera del trabajo y concluir el ciclo escolar, pues que comenzamos la pandemia. Y pues así la continuidad de estos programas buscaba que la continuidad entre las clases presenciales y las clases virtuales, pues aquí justamente nos dio un fragmento entre estos dos modalidades y pues los docentes hicieron frente para cerrar el proceso de evaluación con el seguimiento que se realizaba desde pues el inicio de clase de ese ciclo escolar. Y pues para el siguiente ciclo se optó por toda la educación a distancia, en donde pues ya cada docente se organizó ya con mayor claridad y pues en específico ya podía vislumbrar los beneficios que tenía las TIC en la educación y la importancia de la actualización docente, en donde pues hacía énfasis en algunas formas de llevar a cabo estos procedimientos. Pues de aquí partimos
Y aquí partimos en donde pues ya vamos a rescatar que María Falco en el 2017 lleva a cabo pues un estudio que considerando las prácticas educativas en donde nos señala que el proceso, las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues sirven para comprender los cambios que han generado la introducción de las tecnologías en los procesos de aprendizaje y que han posibilitado la creación de un nuevo espacio educativo con nuevas reglas y que exige nuevos roles y perfiles. En este caso, pues en específico con los docentes, donde pues se dan cuenta el desfase que tienen de los conocimientos y de las habilidades en específico de poder llevar a cabo una educación a distancia y de poder desarrollar los aprendizajes esperados desde pues, las estrategias que tienen que llevar a cabo mediante pues, las herramientas digitales. Pues aquí quiero señalar que aunque el implementar el uso de las tecnologías de la información y comunicación fue una de las respuestas para mejorar el aprendizaje, los docentes de educación básica en pocas ocasiones tuvieron la necesidad de incorporarse en su aula. Esto tomando en consideración que ya pues desde varios sexenios atrás se hizo la, el señalamiento de la importancia de poder incorporar el uso de las tecnologías en el aula, pero pues los maestros tuvieron poca intención de poder involucrarlos en el aula, justificándonos siempre, si lo podemos llamar así, en que pues se tenía poco acceso a estos instrumentos y a estas herramientas de la información, pues tuvieron la necesidad de incorporarlas, en este caso, en su aula. Conforme pasa el tiempo y las personas utilizan de manera cotidiana un celular o una computadora, la tecnología se tiene al alcance y se muestra de manera sencilla para poder acceder a ella. Entonces, pues aquí vimos que tuvimos que hacerlo de manera obligatoria para poder terminar y seguir el siguiente ciclo escolar en esta modalidad. Cabe señalar que estamos inmersos en un mundo en el que la tecnología cada día gana terreno en innovarse para Roblizo y Cosar, que nos marcan en esta lectura analizada, que el trabajo, uso y competencias de las TIC en los futuros maestros de educación infantil y primaria hacia una alfabetización tecnológica real para docentes. Los llamados nativos digitales son personas que han crecido con la tecnología a su alcance. Tienen mayores aptitudes, favores hacia ella. Internet ha pasado a estar disponible en todas las condiciones de la calidad, salvo en lugares ajenos o rurales que pueden no haber densidad de población, se influye en los alumnos que lo necesitan. De aquí pasamos hacia la fundamentación psicológica, en donde pues hacemos énfasis en en las teorías que sustentan estas nuevas tecnologías, que serían las corrientes psicológicas, que serían el constructivismo, el aprendizaje situado, el conductismo, el aprendizaje social y procedimiento de la información, rescatando a los autores Piaget, Vygotsky, Ausubel y Salomón, pues en específico que nos marcan la importancia del afecto, señalando también esto que pues al final del ciclo escolar pasado nos comenzamos a trabajar educación socioemocional con actividades pues de motivación para poder rescatar los hábitos y las emociones que nosotros pues generamos utilizando pues diferentes estrategias, pero pues considerando que pues el encierro o las actividades a distancia y que no favorecieron la socialización en el aula, pues sí repercutió directamente en las habilidades sociales de los alumnos. Entonces, pues aquí es importante señalar que de estas fundamentaciones psicológicas, pues retomamos estas ideas. Y también pues, las actividades mentales, el procesamiento de la información y en específico, pues la motivación. Aquí pues vamos a rescatar pues algunas ideas igual de la sociológica, de la fundamentación sociológica, en donde pues sí nos marca que pues no se favoreció
modelo que estuvimos trabajando de escuela a distancia, en donde pues la escuela ha perdido la exclusividad en el proceso de socialización y pasa a competir con los poderosos medios de comunicación, desde lo que a través de elementos expresos y mecanismos invisibles se proponen modas, patrones de conducta, valores, informaciones que preparan la formación de ideas y creencias personales, la imagen de la realidad y de la sociedad en la que se vive. Aquí pues sí hay que señalar que pues gracias a esta modalidad que se lleva a cabo y que aún estamos llevando pues con esta educación escalonada, en donde pues los alumnos asisten a la escuela todavía ciertos días para favorecer las medidas que se están llevando a cabo por esta pandemia. Pues la forma en la que se socializa el aprendizaje pues ha ido decreciendo. Tendríamos que pues ver el impacto que tuvo la falta de socialización de los aprendizajes en cada uno de los alumnos. Pues queremos recordar todas estas teorías fundamentales en donde pues nos marcan la importancia de la socialización y de que el alumno pues construya el conocimiento mediante pues el trabajo pues con los pares. Ajá, el trabajo horizontal que nos ayudaría a favorecer esta imagen. Ya que la escuela se lleva a cabo gran parte de los procesos de socialización del individuo, esta nueva situación exige actitudes críticas por parte de los educadores que permitan descubrir estos mecanismos, creando además una actitud crítica entre los mismos que permita la integración de los mismos en la sociedad civil. Entonces, pues sí tenemos que señalar esta importante labor que tiene la escuela en el proceso de socialización. Y para finalizar como resumen en esta etapa de trabajo en el que pues los docentes intentaron utilizar sus habilidades digitales y tomar la tecnología de la información y la comunicación como medio para aumentar la competencia digital, tanto de estudiantes como de profesores, con una clara orientación hacia la apropiación de diferentes contenidos de manera que poseen o considerarse tecnologías de aprendizaje y conocimiento, teniendo claro los cambios que se deben hacer para favorecer experiencias de aprendizaje planificadas, que sean significativas e innovadoras en medio de una crisis pues, sanitaria. Entonces, pues sí tenemos que reconocer que los docentes estuvieron buscando, actualizándose de acuerdo a estas nuevas tecnologías para poder llevar a cabo un aprendizaje más significativo en sus estudiantes. Y la bibliografía es la tecnología educativa en el marco de la didáctica con el autor Chacón. Y esto sería todo. Muchas gracias.